muy bien es la derrota de Satanás, ¿no? Primero, para saber cómo es que ha ocurrido este hecho, Jesús decía en una de sus dichos: ¿cómo quieres conocer el fin si no conoces el principio? Pero a mí me gustaría llevarlos un poco al inicio, en donde fue el dichoso engaño de este mundo. Para esto, necesito irme primero al libro de Juan, en su capítulo primero, desde el versículo 1, porque él nos está relatando de cómo fue el principio. Entonces, yo se los voy a leer en dos traducciones: Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. ¿Para qué? Para que hagamos una comparación de cómo fue el principio. Antes de empezar la lectura y que el hermano Francisco nos ayude con el texto, es 1:1, amado, sí, claro que sí. Antes de empezar con este texto, me gustaría referirles algo. Los judíos tienen a un Dios, pero ellos le dicen que es su Padre. Nosotros, como siguientes del Cristo, o como la luz del Cristo, nosotros no estamos referidos a un Dios, sino a un Padre. Es muy diferente un Dios, que es una adoración externa a nosotros, que a un Padre que está dentro de nosotros. Entonces, son dos cosas muy diferentes y hay que separarlas. ¿Para qué? Para darle contexto a este texto de Juan 1:1. Una cosa es el Padre. Entonces, vamos a empezar la lectura y dice más o menos así. Voy a empezar en Reina Valera. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, y dice así: en el principio era el verbo. Estamos hablando que el verbo es la acción. Es como dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué él se denominó en esos tres? Porque es una acción. Está hablando de decir la verdad y de efectuar el amor, y ese es el camino a la vida, ¿ok? Entonces es el verbo es la acción, pero vamos a cambiar el verbo como si fuera Cristo, ¿ok? Entonces vamos a ponerle este contexto. En el principio era Cristo, y Cristo estaba con Dios. ¿Recuerdan que dije separemos a Dios del Padre? Entonces, el Cristo estaba con Dios. ¿Quién era Dios? Si era el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ponerlo en ese contexto, ¿ok? En el principio era el verbo, era Cristo. Y Cristo estaba con Dios. Ajá. Y dice, el verbo era con Dios, pero el verbo también era un Dios. Porque dice, y el verbo era Dios. No es que este fuera Dios, sino que el verbo era Dios. Cristo era el Dios. Este nada más era un instrumento. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, este se asimilaba al que lo portaba, o sea, el que tenía dentro. Cristo era el que manejaba al Dios corpóreo. ¿Ok? Capítulo 3. Todas las cosas por el Cristo fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. En el Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué hace este? Nada más la función de ser un portador. Por eso le llamaban a Lucifer como el portador de luz, porque él no era la luz, sino que portaba una luz. ¿Ok? ¿Por qué les digo así? En el capítulo 5, en el versículo 5 dice, la luz, que era el Cristo, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué quiere decir? Que el Cristo en esta tiniebla que estaba, resplandecía más que lo que él era. O sea, el Dios no importaba, sino era lo que portaba, era la luz. Y dice, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, no pudo ocultar el Dios la luz que traía él, que traía el Cristo. ¿Por qué? Porque él fue el que permitió
que se hiciera todo en este mundo y todo lo que está sobre este mundo y tuviera vida. Pero este solamente fue el instrumento. Ahora se los quiero leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a hacer la misma comparación. En la Nueva Traducción Viviente, en Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. A ver, ahorita que nos diga ahí el hermano, si lo tendrá por ahí. O Dios habla hoy, si está muy bien, igual Dios habla hoy, está perfecto. Ah, sí, está muy bien ese, amado. Muchas gracias. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: en el principio la palabra ya existía, el Cristo ya existía. ¿Ok? El Cristo ya existía y la palabra estaba con Dios. Acuérdense que Dios y el Cristo son muy diferentes. Dios es solo un instrumento corpóreo, pero el Cristo es la luz, el Padre. ¿Ok? La luz proveniente del Padre. Padre y un Dios. Es muy diferente. ¿Ok? En el principio, Cristo ya existía y Cristo estaba con Dios. Pero la palabra, o sea, el Cristo era el verdadero Dios en el que teníamos que enfocarnos. Dice, y la palabra era Dios. Versículo 2. El que es la palabra existía en un principio con este Dios. Dios creó las cosas por medio de Él, del Cristo. Nada fue creado sin el Cristo, sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces el principal era la vida, era el Cristo. Eso fue el famosísimo engaño, que es que este Dios corpóreo, como era un instrumento de la creación, no le dio el lugar al que tenía que ser. No lo reconoció, no reconoció la luz que habitaba y que hacía que diera vida a todo. No es que este Dios fuera el creador, sino que que era la palabra, el Cristo, el enviado, era el que estaba haciendo las cosas y era el que tenía el dominio para fomentar y hacer aparecer un mundo en donde habitara la vida. El problema, ¿cuándo llegó? Cuando llegó la luz, nos dice el capítulo 6, el versículo 6, perdón. Pero hubo un hombre enviado por Dios. Acuérdense que una cosa es Dios y otra cosa es el Cristo. Por Dios, el cual se llamaba Juan. Este Dios envió a Juan. ¿Ok? El cual se llamaba Juan. El 7 dice, este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, al fin de que todos creyeran, ¿en quién? En el Cristo, porque él se refiere el Cristo, en él, en el Cristo. Dice, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de el Cristo. Entonces, estamos refiriendo que no había un conocimiento del Cristo, sino que fue enviado Juan para dar testimonio del que en realidad fue el creador. Ahora, con este contexto que yo les estoy dando, me voy a ir al Génesis. ¿Por qué al Génesis? Porque necesitamos desenredarlo. ¿Nunca nos los han desenredado? Pues ahora vamos a entenderlo en este entendimiento. Génesis 1:1. El principio de la creación o el principio de los orígenes del mundo, dice. En la misma traducción, si gusta, amado, de la Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos de esta manera. ¿Ok? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién? El corpóreo. Pero no es que Él lo haya creado, sino que ya nos dimos cuenta que fue por medio del Cristo. El Cristo fue el que le dio vida y el que mandó a este de acá, que se hizo pasar por Dios, a formar los mundos. Sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. ¿Por qué? Porque no hubiera existido. Es más, ni hubiera existido este Dios si el Cristo no se lo hubiera permitido. ¿Ok?
Entonces dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por medio de quién? Del Cristo. ¿Ok? La tierra no tenía forma y estaba vacía, dice. ¿Por qué no tenía forma y estaba vacía? Porque no se le había dado a conocer al Cristo. Se le había dado a conocer un Dios. ¿Ok? Dice, y la obscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire y las superficies de las aguas. Si la tierra estaba vacía y sin forma, entonces, ¿dónde estaban las aguas? ¿Y en dónde cubría el Espíritu de este Dios? Bueno, según las traducciones del hebreo, Espíritu se dice Ruach. Ruach es un carro portador. En otros videos podrá ver que ellos lo denominan como un objeto volador. Pero yo les digo esto, este ser llamado Dios tenía un carro para trasladarse y hacer sus maravillas. Pero el Cristo estaba dando el poder de dar vida a todo. Por el Cristo, nada de lo que tiene vida hubiera tenido vida sin el Cristo. ¿Ok? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre el aire y sobre las superficies de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. ¿Cuándo vino la luz? Nosotros ya lo leímos. Lo leímos en Juan 1:1 en el capítulo 7, que dice que fue enviado un hombre a dar testimonio de la luz. Y ese no era la luz, sino que vino a dar testimonio. ¿Y quién era la luz? Entonces, para esto, necesito fundamentarlo un poco, porque lógicamente me van a decir, ¿tú cómo es que me vas a fundamentar en dónde es que vino la luz? Entonces, para esto necesito sacar un texto un poco antiguo en mi persona, porque este texto ya no lo había tocado, de los cuales necesito gustarles a conocer, ¿no? Permítanme tantito, por aquí lo tenía. En esto necesitamos tener un poco de comprensión, amados, porque si no tenemos un poco de comprensión, simplemente no vamos a poder entender lo que es el primer paso a qué es la luz y en dónde se fundamentó la luz, ¿no? Por ahí, amado, no sé si me puede echar la manita en ese texto. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. De favor. Mientras que lo busco por acá, aquí está. Ajá. Es Juan 8, capítulo 8, versículo 12, dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que anda en luz, me parece que sí es así, a ver, yo lo busco acá porque si no me pierdo. Juan, capítulo 8, versículo 19, no es cierto, 7, Juan capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Por aquí está. Así. Y Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Entonces quiere decir que había una oscuridad, el cual quería apagar esa luz que estaba llegando al mundo, ¿no? También Jesús dice, ustedes son la luz del mundo también. Entonces, ¿en dónde llegó la etapa de la luz? Sino cuando empezó a predicarse el reino de la luz, en ese versículo que ya habíamos leído anteriormente. Ese es el engaño. Un Dios que hizo o que quiso ocultar la verdadera luz, que es el Cristo, que por medio de él
O sea, Cristo hizo todas las cosas y solamente tomó de instrumento a este. Pero este tuvo la tontera de decir, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. ¿Por qué? Dijo, no hay Dios fuera de mí, porque él tenía adentro un Dios. No es que este estuviera celoso, sino que este estaba celoso de que el Cristo saliera de él. Pero se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque dice, y esta luz era la que estaba en los hombres, pero los hombres no la reconocían. Pero tuvo que venir un hombre a darle a conocer lo que era luz, y ese fue el Cristo que vivió dentro de Jesús. Ese es un tema un poco más amplio, del cual me gustaría tocar más a profundidad. Y nada más voy a citar dos versículos más y doy paso al hermano Francisco, del cual estoy seguro que les va a quedar un poco más en claro de lo que le quiero decir. Adrián, puede continuar, amado, puede continuar. Si usted quiere desarrollar el tema, usted puede continuar. No se preocupe, amado. Ok, amado. Entonces voy a citar un poquito más para darles el último contexto, ¿ok? ¿Por qué afirmo esto? Sobre que hubo un engaño, y ese engaño ya existió, lo que dice en Apocalipsis, se hizo pasar por Dios, porque él no era el Dios. Ajá. En este entonces, la luz era el que vivía dentro del instrumento que quitó el liderazgo de este, que era el Cristo. Entonces, para eso, el Dios fundamentó este mundo con una falsa creencia hacia él mismo. Es que este no era el importante. El importante era el que en verdad mandó a crear todo y que le dio vida a todo, que fue el Cristo. Entonces, este creó un mundo de mentira. ¿Por qué un mundo de mentira? Porque se hizo pasar por un Dios. Y toda la humanidad cree que este es un Dios. Está bien, es un Dios. Pero ¿qué creen? Nosotros no estamos buscando a este Dios. Estamos buscando al Padre de Jesús. Estamos buscando al Cristo. Y el Cristo fue el Verbo, el que fundamentó y que hizo todo lo que fue creado y le dio vida. Sin él no hubiera sido creado ni fundamentado nada, porque él fue el que mandó a hacer todo. ¿Ok? Entonces, hay dos mundos. Y vas a decir, es que yo veo un solo planeta. Sí. Este planeta fue fundamentado por el Padre y el Cristo, pero por medio de un instrumento, el cual no tendría que haber sido fijado como algo a seguir, sino que este nada más fue un simple, y ¿cómo se los podré explicar? Fue como si fuera el martillo para clavar un clavo. El clavo es el que fue creado para ponerse en medio, pero lo impulsó el martillo. Pero ¿quién es el que impulsa el martillo sin una fuerza? Entonces, ¿quién es el importante? ¿El martillo o la fuerza que impulsa el martillo? Porque sin la fuerza que impulsa el martillo no tendría utilidad. Así es como se maneja el Cristo. Entonces, el Cristo manejó a este falso Dios que se hizo pasar por Dios para crear al mundo. Pero la fuerza que creó al mundo en realidad fue el Cristo. Este Dios no tiene nada que ver en la creación, pero él se quiso atribuir un papel muy importante, el cual le queda muy ancho, muy grande, porque él se va de este planeta y regresa cuando él quiere. Entonces, para esto, me voy a ir a Salmos, capítulo 24, en el versículo 1. ¿Por qué le refiero a esto? Porque para esto tenemos que aprender a separar dos clases de mundos. Un mundo del cual proviene la fuerza. Nosotros estamos hablando de un Dios semejante, un Dios a semejanza.
Y nosotros comprendemos que Jehová es corpóreo y comprendemos que el Cristo es espíritu. Entonces, el hombre, en el texto dice que primero hubo un Adán que fue cuerpo de alma viviente, pero después vino el espíritu por medio del Cristo. No es que no tuviera el espíritu, sino que no lo reconocía lo que tenía dentro. Entonces, para esto, el espíritu fue fundamentado primero para que el primer Adán tuviera vida, pero no lo reconocía. Ese es el árbol de la vida que fue prohibido en el Edén. Y entonces, ¿dónde quedó la tierra? ¿Por qué les digo dónde quedó la tierra? Porque si tú fuiste hecho a semejanza de un Dios o de un Padre, necesariamente tienes que ser igual a esa semejanza. Tú decides si corpórea o espiritual. Porque si tú te decides ser un ser de luz, necesariamente te vas por el Cristo. Pero si decides que eres uno creado por carne, entonces eres de la tierra. ¿Y por qué lo separo de esta forma? Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, este es el Salmo de David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en el que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares y la formó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Jehová es el Dios de la tierra. ¿Por qué es el Dios de la tierra? Porque él no le atribuyó la creación al Cristo, pero él es la tierra sin vida. Él puede formar todo lo que quiera de barro, pero si el Cristo no le da vida a lo que él le formó, su creación es vana. Entonces, Jehová es el rey o el dueño de todo el mundo, pero aquí viene la contradicción. ¿Por qué viene la contradicción? Porque Jesús declara algo muy diferente a lo que es de este mundo o esta tierra. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 23, en el cual Jesús estaba hablando en el Monte de los Olivos, me parece que era, en el Monte de los Olivos, y dice esto. Juan capítulo 8, versículo 23. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, en primer lugar, ¿por quién me... creo que me equivoqué de cita. Dice Juan capítulo 8, versículo 23. Jesús dijo, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Gran diferencia. ¿Por qué gran diferencia? Él estaba diciendo, yo no soy sino que yo soy otra cosa a esto. Esto se pudre, pero lo que en realidad soy, que soy espíritu, nunca pasará. Nunca se pudrirá. Este es un mundo impercedero. Este es un mundo percedero, perdón. Algo que se pudre, que termina, que se acaba. Pero del reino de donde provenimos, que es semejante a lo que somos nosotros, que somos luz, la luz nunca se apagará, nunca se destruirá. Entonces, por eso le decía a los discípulos, de donde yo soy, ustedes aún no pueden ir. ¿Por qué? Porque no comprendían ellos lo que era. No comprendían lo que les estaba expresando. De hecho, él les dijo igual en Juan, capítulo 17, en el versículo 14. Me voy a ir a esa cita para citárselos así. Dice,
yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son de este mundo tampoco, como yo no lo soy. Entonces dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo así lo he enviado a este mundo. Entonces, él está hablando de dos mundos diferentes. Y hay muchos cristianos que por ahí se preguntarán, entonces, ¿cómo es que dice que va a destinar al mundo para los mansos y para tantas personas que se porten bien? ¿Sí? Exactamente. Cristo fundamentó el mundo. Él, por medio de él, el mundo tiene vida. Por medio de él, la luz habita en esta tierra. No es que la tierra sea la luz, sino que la tierra vive por medio de esa fuerza que es luz. Entonces, ¿cómo es que yo vivo en este plano si todavía no empieza el verdadero sentimiento, el verdadero mundo que Jesús nos dijo que vendría? Porque él hablaba de un día postrero. Él hablaba de un tercer día de una creación, no de un tercer día de resurrección. Él hablaba de si tú me das tu corazón, tu mente y la esperanza en lo que yo te estoy diciendo, yo te levantaré en el día postrero. Pero ¿cuál es el día postrero? Déjame te digo, amado, que este hecho de Apocalipsis no es para evadirse. Nadie puede evadir eso. Eso va a pasar, porque el Dios del Antiguo Testamento le están dando nuevamente fuerza. Nosotros no, pero su pueblo elegido lo quiere resucitar. Pero para esto, nosotros tenemos que hacer lo que dice el texto bíblico, una tribulación. La tribulación es reunir a gente que crea en la palabra del Maestro, porque es que crean voluntariamente. Eso es una tribulación, es subir voluntariamente a la palabra. Creer en el Evangelio del Maestro que dijo por medio de Cristo. Porque recuerden que igual Jesús decía, lo que yo digo y hago, no lo hago por mi cuenta, sino que Él es el que me envía a mí a hacer lo que yo hago. Si creemos en las palabras que dijo el Maestro, posteriormente podremos hacer la dichosa tribulación. La tribulación es creer y tener la certeza de tener al Padre. Pero va a haber muchos obstáculos que nos van a hacer caer. Como la falsa creencia de un Pablo dominante. Para entender esto, amados, hay que entender y enfocar a la persona en el texto bíblico a nosotros. Pablo sí, fue un guerrillero y estuvo en contra de la luz. No es que yo venga a defenderlo. En su tiempo, Pablo de Tarso fue una de las bestias peores para los que en ese tiempo les llamaron cristianos. Pero hubo un arrepentimiento. Si usted compara al Pablo o a Saulo, porque él se cambió el nombre cuando se convirtió, si ustedes comparan a un Saulo guerrillero y que estaba en contra de los cristianos, a lo que acabó siendo, es un cambio radical. Ahora usted pregúntese, si yo era esta persona y ahora que creo, quiero ser otra, con un pensamiento muy diferente, con un pensamiento de ayudar, de corazón, muchas cosas en mi vida van a cambiar, en mi entorno y dentro de mí. Entonces, eso es el convertimiento. Si nosotros no nos convertimos en el Cristo, o no hacemos una formación de Cristo, como lo decía Pablo, no podemos resurgir. Sin en cambio, la humanidad como
hablábamos en textos anteriores, o hablábamos cuando yo exponía mucho con el hermano Francisco y me acuerdo del hermano Ismael, en los cuales nosotros criticábamos mucho al Dios del Antiguo Testamento, pero también sacábamos al Cristo. Ahora comprendo que este Dios del Antiguo Testamento en realidad tenía mucho que ver conmigo, porque yo esta era antes, pero ahora que creo en Cristo, tengo aspectos más de Cristo que de este. Todavía no logro acabar con este, pero necesito formar completamente a este. Así le pasó a Pablo. Su Dios era el Antiguo Testamento, era el Tetragramatón. Pero dice que él era allegado mucho a él. Era de una tribu de Benjamín, era un fariseo, un maestro de la ley, pero todo esto que tenía lo echó por basura. ¿Para qué? Para ganar al Cristo. Comprendemos entonces todas las etapas de lo que es el engaño en el principio, lo que fue la fundación del mundo. Y la fundación del mundo empezó desde que la luz llegó al mundo. Pero esta luz quiso ser opacada, dice el texto. Pero las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque ahora en esta etapa la luz vuelve a salir. La verdad vuelve a empezar a surgir. Muchos la buscarán como es que esto no es cierto y esto sí es cierto. Pero ¿qué te dicta a ti tu corazón? No es que te pongamos en contra de un evangelio, no es que te pongamos en contra de una Biblia o en contra de una persona, sino que te pongamos a pensar cuál es la acción buena. Que yo te saque, no sé, un Moisés guerrillero, o que te saque un Moisés que se le impuso a este falso Dios, y por su imposición a este falso Dios murió. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que la luz da punzaditas. Esa punzadita es lo que sintió Moisés, porque sentía que lo que iba a hacer era malo y se retractó. Pero le costó muy caro y fue la muerte. Entonces, o te hablo de un Pablo que era un perseguidor de la iglesia, pero acabó siendo una persona muy diferente y que apoyaba por lo menos con lo que tenía. Y sobre todo lo daba de corazón, inteligentemente, para poder seguir expandiendo no la palabra de un Jesús, sino de un Cristo. Recordemos que Pablo por lo general hablaba de un Cristo más que de un Jesús. ¿Por qué? Porque él sintió más anhelos de hablar sobre la esencia que hizo hablar aquella persona tan especial que existió en esa época, el cual sacrificó la vida para poder hablar sobre el Cristo. Entonces, ¿tú qué tomarás? La decisión de seguir alimentándote de los malos deseos por cubrir a seres o a personas que han hecho mal en el mundo, pero han tratado de convertirse y ser mejores personas, o de trabajar en ti. Porque la acción de hacer una cosa sin el buen deseo de corazón, por el amor a hacerlo, no tiene validez. Yo puedo dar miles de pesos o puedo dar 1000 platos de comida, pero si no lo hago de corazón, vana es mi obra. Primero es mi corazón y con inteligencia lo hago para hacer un amor en verdad. Recuerden, Dios, dice Pablo, es amor, pero el Cristo es el Espíritu de verdad. Y si los dos son uno,
el amor y la verdad se juntan y es un amor en verdad o la verdad en amor. Con esto acabo. Muchas gracias, amado. Espero que muchas personas se hayan identificado con este mensaje y no reprochemos lo que muchas personas nos dicen y no nos convirtamos en un hábito de, por querer saber la verdad, hacernos unas personas egoístas, porque yo llegué a ese término. En ese término en donde yo creía saber la verdad y no me importaba si las demás personas me creyeran o no. Yo más estoy enfocado en sacar mi egoísmo de mí, y si voy a hacer las cosas para dárselas a ustedes, se los voy a dar de corazón. En primera, no necesito decirle una grosería a usted. En segunda, no necesito que usted a lo mejor me crea, pero necesito plantarle una semilla con el afán de un amor que se me ha otorgado, eso que se me dio de gracia, porque el amor de mi Padre es gratis para mí y es así igualmente gratis para usted. Lo recibe, es bienvenido al reino del Padre. Si no, usted puede seguir en una religión dando los diezmos que quiera, seguir otorgándole las horas que usted quiera otorgar en una iglesia, pero van a ser una obra perdida. Así como seguir leyendo un texto en el cual, sin entendimiento, amado, sin el entendimiento en el corazón de hacer la obra buena y en fe, en creencia, en la seguridad de que tengo al Padre y que quiero hacerlo con amor, no van a salir las cosas como usted le gustaría que salieran. Que la inteligencia y la sabiduría de este mundo y de todos los dioses que en él existen ahogue su bondad y ahogue ese anhelo de apoyar a alguien de corazón. Recuerde que las groserías a lo mejor no es un plazo o no es la forma de decirle al hermano. A veces son necesarias, pero no para reprochárselas al hermano. Primero ámese a usted mismo y dígase esas groserías a usted si es que a usted le van a convenir. Recuerde que todos somos uno, somos el cuerpo de Cristo. En amor, todos podemos hacer cosas maravillosas. Muchas gracias, amado Francisco, y me dio mucho gusto volverlo a saludar. Le mando un abrazo a distancia y me gustaría seguir compartiendo muchísimos temas con usted nuevamente. Le mando como siempre le digo en sus en vivos, un abrazo eterno, y que mi Padre nos siga bendiciendo y abriendo su entendimiento aún mucho más. Muchas gracias. Gracias, Adrián, gracias, y por supuesto, gracias por venir a compartir con nosotros. Lo esperamos, como siempre. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan en Sudamérica, Centroamérica, Norte.